Juanita de los Ángeles Ariza Guzmán es defensora de los derechos humanos y ambientales, miembro de la Coalición por la Defensa del Derecho a la Salud y al Ambiente Sano, directora de la Red Nacional del Agua de Colombia desde 2014 y secretaria de la Comisión de Agua y Biodiversidad del Senado de Colombia. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con ella sobre las principales fuentes hídricas en riesgo en Colombia, las conclusiones del Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable, y las acciones a nivel Estado y a nivel individual que debemos tomar para proteger el agua y asimismo protegernos a nosotros. Hoy nos acompaña Juanita Ariza. Juanita, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias, Sebastián. Un gran saludo para toda la audiencia que nos ve en todas las partes de Colombia. Bueno, Juanita, ¿en qué consiste el Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable? Bueno, eso fue un evento súper espectacular en el que estuvimos hoy, donde pudimos escuchar los avances de los proyectos de gobernanza del agua que viene promoviendo el Ministerio de Ambiente con distintas entidades aliadas, ¿cierto?, territoriales, nacionales e internacionales, y donde hemos podido escuchar que hay unos avances muy importantes en materia institucional en el que el gobierno del cambio también está trabajando en este momento, y es en consolidar que el ordenamiento territorial en torno al agua sea el eje de desarrollo como está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que también brinde herramientas a todos los sectores, especialmente al sector privado, que tiene un nivel de responsabilidad muy alto en la transformación integral de la matriz energética de Colombia. Entonces hoy escuchamos cómo todas las distintas corporaciones quieren sumarse a este, digamos, barco del progreso a través de la organización en torno al agua, de las tecnologías limpias, de la energía solar, de la energía eólica, de todos los elementos de transformación tecnológica que a nivel mundial ya están promoviéndose, ya se están desarrollando, y que Colombia pues necesitaba como de esa vocación política y de esa voluntad política para poderlo lograr, y en este gobierno del cambio ya lo estamos logrando. Mira tú que, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea ha designado más del 40% del presupuesto interno para promover proyectos de limpios, proyectos de tecnología verde, de economía azul, también asociados al tema del agua, y que son los que están mandando la parada en la transformación del paradigma del desarrollo del mundo. Y Colombia pues no se va a quedar atrás, porque somos el país de la belleza, el país de la biodiversidad y por supuesto el país del agua. Y uno de los países con mayores reservas acuíferas del mundo. Juanita, ¿y cuáles son los puntos clave de crisis en cuanto al manejo del agua en Colombia? ¿Dónde es que se tiene que tomar acción ya para no perder esta fuente potable? Sebastián, esa pregunta es súper importante, qué bueno que me des este espacio para hablar de eso, y es precisamente la situación de nuestros glaciares y nuestros ecosistemas de alta montaña. En los últimos años Colombia ha perdido más del 95% de la superficie de glaciares. Entonces, si uno mira, por ejemplo, las fotografías que salieron publicadas en el Estudio Nacional del Agua del año pasado, el área que se ha perdido en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, en el Dulima, en el Nevado de Santa Isabel, son realmente críticos, y son los elementos que nos ayudan a analizar con todos los expertos de cambio climático a nivel internacional que la acción ambiental y la nueva política ambiental de Colombia es una necesidad urgente por varias cosas. Primero, nosotros somos el país más rico en agua de la región. ¿Y de dónde viene esa agua? De los ecosistemas de alta montaña, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la cordillera de los Andes, ¿sí? Pero que por su altura están siendo afectados por todos esos gases de efecto invernadero y de carbón, de metano, que están pegados en la atmósfera y que directamente van impactando nuestras sierras nevadas, nuestros ecosistemas, y que por eso, o sea, Colombia le dice al mundo entero a través de todos los eventos, de los escenarios internacionales, que nos apoyen en esa misión de cuidar el agua, porque nosotros somos los que tenemos el agua. Entonces, por eso es tan importante que se dé esa transición energética, porque nosotros no podemos seguir dependiendo del petróleo, porque el petróleo es un recurso finito, mientras que la vida misma sí tiene la potencialidad de llegar a ser casi infinita, y lo que nos demuestra este mundo tiene miles de millones de años y ha funcionado perfecto por la estructura que tiene el agua, las cuencas hidrográficas, los ríos, las lagunas, toda la forma que tiene el cuerpo del agua en esta tierra es una estructura perfecta, y que nosotros lamentablemente como civilización humana hemos caído en el error de contaminar, de fragmentar
¿cierto? De alterar. Entonces la nueva ciencia y el nuevo paradigma es entender que nosotros no necesitamos dominar la naturaleza. Lo primero que necesitamos es entenderla y segundo, respetar las causas del agua desde su nacimiento hasta su desembocadura para que pueda existir la vida. Entonces, por eso el factor fundamental en este momento, la protección de glaciares, y lo segundo, bueno, que no es menos importante, toda la situación ambiental de La Guajira, del departamento de La Guajira, que como ustedes saben, pues el gobierno nacional, nuestro presidente Petro, lideró un proceso para declarar la emergencia climática. Lamentablemente la exposición, digamos, no fue suficiente para la Corte Constitucional, que lo declaró inexequible, pero en esas audiencias escuchamos, por ejemplo, a los delegados expertos de cambio climático de las Naciones Unidas que le informaron a la Corte Constitucional que La Guajira puede salir de la zona de habitabilidad, es decir, que La Guajira podría llegar a ser el primer departamento de víctimas de desplazamiento forzado por asuntos de clima. Entonces, por eso es que necesitamos seguir promoviendo que el ordenamiento territorial en torno al agua se logre y que el río Ranchería, por ejemplo, que desemboca en la Sierra Nevada, que es el primer abastecedor de toda la región Caribe y que además es el que debe mantener la temperatura, pues sea declarado como sujeto de derechos, tal como viene la iniciativa de la senadora Marta Peralta, que es la presidenta de la Comisión del Agua. Es muy triste y tuve la oportunidad de ir al Jardín Botánico y allá hay una exposición a propósito de todos estos glaciares y hay unas comparativas, se muestra cómo eran los glaciares en los años 50, 60 y cómo son ahora y cómo se nota pues esa pérdida progresiva de espacio pues de nieve y de espacio acuífero. E incluso ahí en Señal Memoria algunos documentos que registran cómo la gente practicaba deportes de nieve en estos glaciares. Entonces claramente es una realidad, claramente hay que tomar acción muy concreta al menor plazo posible. Yo quiero preguntarte acerca de la inversión del próximo año del presupuesto nacional en torno a la protección del agua, que quedó finalmente ya en acciones concretas, yendo paso a paso, año a año, ¿qué se va a destinar para la protección del agua y de la biodiversidad? Bueno, ese es un tema muy importante, precisamente en este gobierno del cambio. Es la primera vez en la historia que se asignan más de 30 billones de pesos para el eje de ordenamiento territorial en torno al agua, que va a beneficiar tanto a las entidades que están encargadas de este tema, como a las organizaciones y comunidades locales, porque es la primera vez en la historia que nos estamos haciendo un esfuerzo enorme para convencer a todos los sectores de gobierno, a todos los sectores públicos, privados y a todos los actores fundamentales de este proceso, en entender que el gobierno debe generar no solo una base económica para lograr que estos proyectos ambientales tan importantes y tan pioneros, digamos, salgan adelante, pero además que esta plata tiene que garantizar una seguridad a los proyectos de inversión y que esta plata debe ir a través de las regalías que se suma además a lo que ya aportan las regalías a todos los departamentos. Entonces eso aumenta el rubro presupuestal para el país, para las iniciativas que tiene que ver con agua y saneamiento público, con descontaminación, con restauración de las cuencas, con pedagogía ambiental y con todos estos elementos que requiere el país. Tú sabías, le contamos a la gente que la defensa del agua ha sido reconocido como un asunto estratégico nacional, militar, y en el gobierno anterior fue la primera vez que se logró dar ese gran paso, y entonces hoy en día es el Ejército Nacional el que también tiene que estar allí en la línea del frente, custodiando nuestro patrimonio hídrico y nuestro patrimonio de naturaleza. Entonces realmente es como un objetivo ya de país. Entonces, y además para nosotros es muy importante porque, como yo te contaba, los movimientos ambientalistas, ¿sí?, que muchas veces han sido estigmatizados, en este gobierno ahora hacemos parte del ideario y de los impulsos que estamos haciendo. Nosotros no queremos que la gente la sigan matando. Entonces, por eso hemos creado espacios tan importantes como la Comisión de Agua y Biodiversidad, para que puedan venir nuestros líderes a informarnos, tal como, por ejemplo, tuvimos la semana pasada la sesión de acueductos comunitarios, donde escuchamos a más de 50 organizaciones de todo el país
diciéndonos cosas tan graves como que, por ejemplo, la gente se esfuerza en hacer un acueducto comunitario porque no llega la mano de gobierno al campo y los alcaldes y gobernadores no los ayudan, no les dan la plata y más encima les ponen trabas cuando ellos están haciendo una función que el Estado está en deuda. Y es que es a nivel mundial. Hace poco se dio una circunstancia y es que un youtuber muy reconocido fue a África y de sus recursos hizo 100 pozos de agua que no había hecho ni los gobiernos locales, ni la ONU, ni ningún tipo de organizaciones, y demostró que, pues, hombre, si lo puede hacer un chico de 26 años, pues lo puede hacer cualquier persona. Entonces sí es muy importante esa conciencia de que se puede hacer, se puede aportar y que están las herramientas y sobre todo los recursos ahora para hacer veeduría y que se cumpla ese mandato. Así es. Así es. Yo quiero saber algo. La Secretaría de la Comisión Accidental del Agua y la Biodiversidad es relativamente joven, pero ahora pues está teniendo mucho impacto. Aparte de esta búsqueda de articulación con el gobierno, ¿qué se está haciendo desde el Congreso, puntualmente desde lo legislativo, para la protección del agua? Bueno, pues para nosotros es un orgullo, pues por primera vez en la historia haber planteado la creación de la Comisión del Agua desde la Red Nacional del Agua, que es nuestra organización, la cual yo fundé hace 14 años y donde actualmente hay más de 1.600 líderes, organizaciones, empresarios, gente de todos los sectores, funcionarios que durante estos 14 años hemos ahondado en la resolución pacífica de más de 400 conflictos socioambientales. Y que hemos exigido al gobierno nacional y al Congreso de la República que se creara la comisión desde el gobierno anterior, desde el 2021, para abordar estos temas. Por lo que te decía, los líderes ambientales en Colombia son los que están en riesgo en el puesto número 1 a nivel mundial, según la fundación de Global Watch, de Human Rights Global Watch. Ahora cobijados por el acuerdo de Escazú. Ahora que tenemos el acuerdo de Escazú, entonces nosotros estamos trabajando para crear un escenario seguro, primero que todo, ¿cierto? Porque tú sabes que acá en el Congreso nosotros no tenemos presupuesto, o sea, la parte de presupuesto lo manejan los entes del orden ejecutivo, nosotros en el legislativo no manejamos presupuesto, pero nosotros estamos en la obligación de crear las leyes, modificarlas, pero también hacerlas cumplir. Entonces aquí lo que estamos es luchando en la Comisión del Agua para tener un espacio seguro donde nuestros líderes ambientales y de todos los sectores puedan venir a informarnos qué es lo que está pasando y a generar una relación con los congresistas de Senado, Cámara, para poder empezar a darle gestión y manejo a estos temas que tal vez antes la gente ni siquiera sabía a quién dirigirse. Entonces, nosotros en este momento ya estamos trabajando en impulsar asimismo los proyectos de ley que son fundamentales para dar una protección integral al agua. Entonces, por ejemplo, tenemos el proyecto de ley para declarar el agua como derecho fundamental, artículo 12A de la Constitución, que es un proyecto que lleva 8 años en el Congreso y no ha pasado. Esperamos que con este nuevo impulso de la Comisión del Agua lo podamos sacar adelante. El proyecto de ley de Río Ranchería como sujeto de derecho, que es el proyecto fundamental que te venimos contando con la senadora Marta Peralta y que esperamos que con la ayuda de Dios hoy ya quede aprobado en el primer debate de plenaria. El proyecto de ley para reconocer la democracia ambiental, que es un proyecto que ha surgido también de las comunidades para exigir que se respete la consulta previa, que se respeten los espacios colectivos y así distintos proyectos que la ciudadanía ha venido trayendo al espacio y que queremos pues contar con todos ustedes para que, o sea, entendamos y le demos cumplimiento, o sea, a este sistema, digamos, burocrático administrativo que tenemos, ¿cierto? Pero que lo tenemos que hacer funcionar y el sistema de Colombia político es del pueblo y para el pueblo. Lo que tú mencionas es muy interesante y cobija acciones macro a nivel gobierno, a nivel de empresas también, pero hay algo muy importante y es la conciencia individual de cada una de las personas a propósito del cuidado del agua. Muchas personas, por ejemplo, cuando se bañan desperdician horas de agua potable, regadera, desperdician cuando se lavan los dientes, desperdician cuando hacen el aseo de la casa, desperdician en las acciones básicas del día a día. ¿Qué mensaje concreto y puntual tú les darías para tomar acción en torno a la protección del agua y que no sea una responsabilidad ajena de los gobiernos, de los estados, de los políticos, sino una responsabilidad personal? Hay algo que es fundamental, Sebastián, que es que la gente también tiene que tener una ética, ¿cierto?, para su actuar. Entonces, la ética se ve en todo, desde cuánto tiempo te gastas tú en la ducha, hasta qué productos compras,
hasta en qué pones la atención de tu vida. Entonces, a mí me parece que es muy importante que la gente comprenda que cerrar el agua cuando estamos lavando la loza es fundamental. Comprar jabones que sean ecológicos y que no generen espuma es vital, sobre todo para la fauna y la flora que está en el agua. Pero también hay otros factores que tienen que ver con el mercado y con la economía nacional y con la economía global que muchas veces la gente no se plantea y son fundamentales y son los productos que nosotros compramos. Entonces, la ganadería, por ejemplo, y todo el negocio de la carne es el mercado que más gasta agua a nivel global. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos en qué queremos invertir nuestra plata, que la sudamos todos para ganarla, ¿sí? Y se la regalamos muchas veces a empresas que no contribuyen. Por ejemplo, las empresas de los alcoholes, por ejemplo, que son empresas o las empresas de las gaseosas, por ejemplo, y las bebidas azucaradas, que son empresas que cooptan directamente de la fuente el agua más pura del mundo, que es el agua que nace acá en Colombia, y no le dan una retribución debida a nuestro país para actuar. Entonces, a mí me parece que si uno está a favor del agua, pues no debe comprar gaseosas, que no debe comprar cosas que sabe que afectan no solamente en la cadena productiva a los animales en sí, pero también a toda la economía. Y ya en otro nivel, la ropa que nosotros compramos, las marcas que nosotros compramos, tenemos que fijarnos que las empresas sí cumplan con la normatividad ambiental, porque nosotros los consumidores somos los que definimos las tendencias del mercado y no las empresas sobre nosotros. Entonces, nosotros como sociedad debemos hacer uso de nuestra capacidad de compra, ¿sí? Para impulsar un mercado que sea responsable con la naturaleza. Bueno, Juanita, pues muchas gracias, muy interesantes reflexiones. Yo considero que es importante esa protección integral, no solamente pensar en el agua como algo aparte, sino que hace parte de un ecosistema y ahí es donde viene la protección desde los aerosoles, desde los químicos, desde los desechos, etc. Yo te confieso que he hecho el ejercicio de ver cuánta agua uno puede ahorrar con una sola ducha, ¿no? Y son 6 litros que se pueden recoger por balde, que en 10 días son 60, que en 100 días son 600, o sea, al año más de 2.000 litros solo cuidando esa parte por una sola persona, de manera que es importante pues como tomar esas acciones para la preservación del agua. Te felicito por tu trabajo. Gracias. Y espero que podamos volver a hablar más adelante ya, una vez no sean iniciativas y acciones que se están tomando, sino que ya sean concreto, que podamos hablar, mire, se hizo esto, esto y esto. Creo que sería importante pues ver ese resultado en un par de años. Claro que Muchas sí. Gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias, Sebastián, por la invitación. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.